Ya estamos de regreso en tiempo real. Le agradezco a la consejera de Instituto Nacional Electoral, a Carla Humphrey, que nos tome esta comunicación. Consejera, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un gusto saludarte y a tu audiencia también. Igualmente un gusto poder platicar con usted. Nos reportaba Andrea Meraz, antes de la pausa comercial y de que iniciáramos esta conversación, sobre algunos de los temas centrales en la discusión sobre candidaturas que no cumplen con los criterios de elegibilidad de la elección del Poder Judicial, pero me sorprendió muchísimo saber que en dos casos que están ampliamente documentados de denuncias de abuso sexual, pues el tema no pareció ser suficiente como para bajar esas candidaturas, cuando la discusión se ha centrado en los promedios de algunos de los aspirantes en su licenciatura y su especialidad. Decía, pues todos los criterios se deben de cumplir, por eso están establecidos, pero la gravedad en un caso y otro, pues como que no es proporcional, ¿no? Estoy absolutamente de acuerdo contigo. De hecho, desde el domingo 15 yo puse sobre la mesa varios casos que justamente por este tipo de conductas, violencia de género, abusos sexuales, hostigamientos laborales, en fin, yo puse sobre la mesa desde ese momento que había varios casos que no iba a acompañar. Ya lo hice así con una persona de una sala regional. Ayer lo hice precisamente con estas dos personas, pedí separar la votación. Desafortunadamente, pues para la mayoría de mis colegas no tiene, digamos, la gravedad o no están las condiciones para apartar a estas personas, que lo grave además es que impartirán justicia, ¿no? Es que, y en algunos casos en temas justamente vinculados a violencia de género. Exactamente. Entonces, es precisamente el origen de llevar a la Constitución estas causales para que no estén personas en cargos públicos, porque precisamente desde cargos públicos pues seguirán justamente con estas conductas violentadoras de mujeres, y es precisamente lo que se quiere evitar con la constitucionalización de estas conductas. ¿Qué pasa? Que la Constitución dice sentencia firme, pero en un país con el 94% de impunidad, pues ¿qué mujer va a tener una sentencia firme para presentar para que una persona no esté en esos cargos? Por supuesto que es lo que yo he impulsado desde hace varios años. Hay que hacer una ponderación de derechos, porque el principio de presunción de inocencia no es absoluto, y cuando tienes ya no solamente indicios, sino ya denuncias, procedimientos administrativos que ya están empezados, por ejemplo, en el Consejo de la Judicatura. Correcto. Y en otras instancias, pues obviamente hay que tomar en cuenta todos esos elementos, porque tenemos que desvirtuar la presunción de inocencia, porque no puede mantenerse intacta ni ser absoluta en todos los casos. Por eso yo pedí que se apartaran esos dos casos. Yo y otra compañera los votamos en contra, pero pues la mayoría, 9 votos, consideraron pues que estas personas podían ocupar los cargos. También haré lo mismo cuando votemos a las personas juzgadoras, que ya tengo determinados varios casos, uno que me parece alarmante, pero pues haré lo propio, porque yo no puedo acompañar que estas personas ocupen un cargo público, el que sea, y menos aún en cargos de impartición y procuración de justicia. ¿El criterio del resto de los consejeros para sí acompañar estos casos fue estrictamente jurídico o hay consideraciones políticas de por medio? Pues mira, desafortunadamente pues no escuché los argumentos. Supongo que tiene que ver con este tema de la sentencia firme, que como no hay, pues entonces no se puede valorar todos los indicios que nos presentaron sociedad civil, que además recuperamos de algunas medios autoridades. De comunicación. Exacto, yo incluso hice referencia a que nos faltó requerir al Consejo de la Judicatura y algunas otras autoridades, que además consistentemente no nos contestan en tiempo y forma. Parece que este no es un tema relevante. Entonces lo dije desde la sesión de consejo en abril, que aprobamos este procedimiento, pues que exhortaba a todas las autoridades para que nos contestaran en tiempo, para que nosotros tuviéramos justamente todos estos elementos para poder pues no otorgarles las constancias
circunstancias de mayoría estas candidaturas ganadoras. Sin embargo, pues seguían sin llegar todos los informes y las respuestas de las autoridades, porque parece pues que esto no es un asunto relevante. De cualquier forma, creo que como autoridad estamos obligados y obligadas a hacer estos análisis con todos los temas que ya tenemos, que no son solamente chismes ni comunicaciones, hay más elementos con más solidez que tendríamos que valorar justamente para determinar que una candidatura, como a mi juicio pues no deben ocupar estos cargos y por tanto votar en contra. Sí, como dices, incluso procesos administrativos abiertos en la propia exacto. Sí, en la judicatura, en el Consejo de la Judicatura. Son los casos tal vez más graves, pero no los únicos en términos de elegibilidad. No, a ver, lo que estamos haciendo con todos estos proyectos es revisar 3 cosas. Elegibilidad, este tema de la 8 de 8 contra la violencia, más las otras 2 causales del artículo 38 constitucional, estar prófugo de la justicia o tener una sentencia que determine la suspensión de los derechos políticos y electorales. Y el tercer asunto que se está revisando es el tema de paridad, porque bueno, es un tema de esta reforma, un punto muy importante de esta reforma, o que yo veo positivo, es que sí se da un impulso a que las mujeres puedan ocupar más cargos en la judicatura, que bueno, no llegaban en los altos cargos pues ni al 20%. Entonces aquí también estamos cuidando nuestros criterios de paridad y también las reglas que se establecen desde la Constitución y la ley para garantizar a más mujeres pues acceso a estos espacios. Entonces, esos 3 temas es los que se está viendo. ¿Qué se aprobó? Se aprobó el de la 8 de 8, desafortunadamente con estos 2 casos que yo voté en contra porque no comparto. Y aprobamos también el tema de cómo se garantizaba la paridad, e incluso reservando algunos espacios que deben estar ocupados por mujeres y en los que desde la convocatoria no llegaron perfiles de mujeres, es decir, no se cuidó esto desde las convocatorias y obviamente los registros que nos entregaron, y por tanto lo que determinamos es que esos espacios se quedarán vacíos porque esos los deben ocupar mujeres, no vamos a subir a hombres a esos espacios. Y tercero, pues entre los requisitos de elegibilidad yo puse sobre la mesa que yo tenía detectados varios casos que no cumplían con el 8, porque pues aquí el proyecto que se nos proponía es que el 7 punto y tantos subía a 8 y la Constitución. Redondeando ya. Exacto. Wow. Y la Constitución, por absurdo que me pueda parecer, pues dice 8.0, ¿no? Entonces, y además la Constitución establece otro requisito para las especialidades, ahora estas magistraturas de circuito y personas juzgadoras de circuito, para las materias en las que se postularon, que tienen que tener 9. Entonces yo puse sobre la mesa que tenía varios casos en los que no se cumplían estos requisitos, y por tanto pues hubo que hacer un receso para revisar los casos, y creo que el tema central es que no hay hasta hoy en la mañana una metodología que se nos propuso para revisar todos los casos, una metodología que se aplicara igual a todos los casos para obviamente no afectar los derechos de las personas, pero también tener claridad que todas y cada una cumplen con estos requisitos, y ahora estamos en eso, afinamos la metodología porque había algunos parámetros de la que se nos proponía que pues a juicio de la mayoría pues no cumplía con el tema de estar enfocados en la especialidad de la materia. Sí. Y pues estaremos revisando todas estas candidaturas que cumplan también con estos requisitos. Sí. Y pues se hará el corrido, pues porque también ha sido un trabajo que como nosotros no hicimos el registro de las candidaturas ni el aval, digamos, porque hubo comités y luego de origen, pasaron al Senado. La complicación. Lo que sí espero, consejera, es que los consejeros que acompañaron estos 2 casos ampliamente documentados de abuso sexual, en su interpretación de lo que dice la Constitución sobre tener una sentencia en firme, pues no sean los mismos que están pidiendo que se redondee el 7.8, ¿no? Porque la Constitución dice 8.0, así que no caigan en esas incongruencias y esas contradicciones absolutas. Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral, sigamos en esta conversación, por favor. Yo creo que es fundamental en las próximas horas, los próximos días, ir conociendo cómo se lleva a cabo este proceso. Claro que sí, con mucho gusto, y gracias por el espacio. Al contrario. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos con más información en tiempo real.